buenas noches. Mi nombre es Danitza Melina Cabello Oliva. Bueno, en esta ocasión, la TA4 nos ha tocado por fusión de sociedades. Bueno, la fusión de sociedades es un proceso de reincorporación empresarial mediante el cual dos o más empresas unen sus patrimonios para formar una nueva sociedad o para que una absorba a las demás. Este mecanismo busca fortalecer la capacidad financiera, mejorar la competitividad, optimizar recursos y pues asegurar el crecimiento de las organizaciones sin necesidad de liquidar a las empresas que desaparecen. Bueno, en el Perú la fusión está regulada por la Ley General de Sociedades número 26887, específicamente el artículo 344 al 366, los cuales establecen las modalidades, requisitos, procedimientos y efectos legales de ese proceso. Además, desde el punto de vista contable, se aplican las normas internacionales de información financiera, principalmente la NIF 3, la Combinación de Negocios, para registrar correctamente los activos, pasivos, patrimonios transferidos, ¿no? Bueno, existen dos modalidades de fusión, que son la fusión por incorporación, que es dos o más empresas se distinguen para crear una nueva sociedad. Y la otra es la fusión por absorción, que es una empresa existe, absorbe a otras o desaparece jurídicamente. Bueno, las principales razones para fusionarse son ampliar la participación en el mercado, ¿no? Reducir costos, acceder a nuevos mercados, fortalecer la capacidad financiera o mejorar la eficiencia, ¿no? Operativa y aprovechar, pues, economías de escala. La unión de empresas también permite compartir tecnología, experiencias y recursos, pues, ¿no? Generando una mayor competitividad. El procedimiento de fusión comprende la elaboración de proyecto de fusión, la aprobación por el directorio y que lo más importante, la junta directiva y accionistas, ¿no? La publicación de acuerdo, el respeto y el derecho de oposición de los acreedores, la formalización mediante escritura pública y la inscripción en la SUNAR, momento en el cual la fusión produce efectos legales, pues, ¿no? Desde el aspecto contable podemos decir que la empresa absorbe, registra los activos pasivos recibidos, reconociendo el patrimonio, incorporando de acuerdo a la NIF. Asimismo, debe cumplir con las obligaciones tributarias, ¿no? Y mantener actualizados sus registros contables y societarios, que es lo más importante. En conclusión, se puede decir que la fusión de sociedades es una herramienta estratégica que nos permite, bueno, que permite a las empresas crecer, mejorar su posición competitiva y garantizar su continuidad en el entorno económico, ¿no? Cada vez más exigente, siempre respetando la norma legal y contable vigente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Atco Olivera Milagros y bueno, les voy a hablar del estado de la situación financiera inicial de Perú Holding de, de Turismo SA. El periodo al 31 de diciembre de 2014. La denominación o razón social de Perú Holding de Turismo CAA, em, expresado en miles de nuevos de soles. Bueno, tenemos como activo corriente el efectivo equivalente de 143, de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar de 156, en total un activo de corriente de 299. El activo no corriente tenemos de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar de 63.297 y propiedades de inversión de 95.033. Propiedad de planta y equipo 37.760 y otros activos no financieros en 41.000. El total de activo no corriente sale en 196.131. Y el y podemos ver el activo corriente, cuentas por pagar comerciales desde 3.667 y pasivo no corrientes de 3.667. Patrimonio neto capital emitido es de 175.300. Otras reservas de capilar 20.367 y resultados acumulados es de 2.914. El patrimonio neto sería de 1992, 753. Y el total de pasivo y patrimonio neto es de 196.430. Siguiente, por favor. Bueno, podemos ver el estado de situación financiera inicial de Perú, inicial de Perú Hotel SAC, el periodo al 2 de marzo de 2015. Tenemos como el activo corriente cuentas
por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar de 26.373.810 con 19 centavos y total activo corrientes de 26.703.810.19 y el activo corriente es de 200.333.75.976.000 y el total de activo no corriente es de 256.449.786.19. El pasivo corriente tenemos títulos por pagar, de 76.909.07, cuentas por pagar diversas de 6.206.42 centavos y cuentas por pagar diversas relacionados en 100.013.33.49. El total de pasivo corriente es de 100.096.208.98. El pasivo no corriente es de 196.000 y el patrimonio neto tenemos ahorita de 258.353.577.21. Siguiente, bueno, vamos a pasar a los asientos de fusión que son la incorporación de las inversiones financieras. Inversiones financieras tenemos en el debe 233.075.976 y capital por fusión tenemos en el haber 233.075.976. El reconocimiento de los tributos por pagar tenemos capital por fusión 76.909.07 y en el haber tenemos 76.909.07. En el reconocimiento de cuentas por pagar diversas en el capital de función tenemos 6.206.42 y en el haber tenemos 6.206.42. En el reconocimiento de cuentas por pagar relacionadas, capital por fusión tenemos 100.013.093.49 y en el haber tenemos cuentas para diversas relacionadas en 100.013.093.49. Y el cierre del proceso contable de la función. El capital de función en el debe está con 39.194.543.85. Y en el resultado acumulado en el haber tenemos con 39.194.543.85. Gracias. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Manuela Pía del Cielo Velasco Bomaní, con código U25269104. Y voy a dar un breve análisis del libro diario. Bueno, como ya hemos visto ya, la dinámica contable de la fusión por extrusión se desarrolla en seis asientos. En los primeros registros que se reconoce el patrimonio transferido por Perú Hotel. Posteriormente se elimina la inversión financiera existente contra el capital de la empresa absorbida, así evitando la duplicidad del patrimonio. Ahora, finalmente el patrimonio recibido se formaliza mediante el aumento del capital social de Perú Holding y el reconocimiento de los resultados acumulados, incorporados por un monto de 39.19 millones. Es importante destacar que cada asiento mantiene el principio de partida doble, es decir, el total del debe siempre es igual al total del haber. Y acá lo podemos verificar, ¿no? En los totales que está en la parte inferior del libro diario. Esto garantiza el equilibrio de la ecuación contable. Ahora voy a pasar a dar una breve explicación de hoja de integración patrimonial. Ya. En esta hoja de integración patrimonial observamos cómo se consolida la información financiera de Perú Holding SA, que es la empresa absorbente, y Perú Hotel, que es la empresa que ha sido absorbida. Su finalidad es determinar cuál será la nueva estructura patrimonial después de la fusión. Perú Holding presenta inicialmente activos como efectivo por 143.000 cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar por 65.45 millones. Propiedades de inversión por 95.03 millones y propiedad, planta y equipo por 37.76. Por su parte, Perú Hotel aporta activos principalmente por 233.08 millones en inversiones financieras y 26.37 millones en cuentas por cobrar. Contablemente, el aspecto más importante aquí podemos ver que es la eliminación del capital de la empresa absorbida por 219.16 millones. Esto se realiza porque Perú Holding ya tenía una participación en Perú Hotel,
Por lo tanto, si se mantuvieran simultáneamente la inversión y el patrimonio de la absorbida, se estaría duplicando el valor económico de la inversión. Entonces, luego de efectuar esta eliminación, la empresa absorbente incorpora el resto del patrimonio de Perú Hotel, em, principalmente de 39,21 millones, como podemos ver acá, en resultados acumulados. Además de asumir 1,10 millones en obligaciones entre cuentas por pagar, comerciales, tributos y demás. El resultado es un patrimonio consolidado que representa la nueva realidad económica de Perú Holding, ya, a posterior a su absorción. Siguiente, por favor, compañera. Ya, listo. Aquí podemos visualizar el estado de situación financiera final de Perú Holding, empresa absorbente, ¿no? Como resultado de esta absorción, Perú Holding continúa siendo la única sociedad existente. Su activo incorpora bienes y derechos de Perú Hotel, mientras que también asume sus obligaciones. En consecuencia, pues podemos ver que la empresa incrementa su patrimonio, ¿no? Y fortalece su capacidad financiera sin crear una nueva personalidad jurídica. El estado de situación financiera final refleja una nueva estructura patrimonial. Y aquí podemos ver, y se confirma también la partida doble. Confirmando aquí, en esta parte que podemos ver, el patrimonio total de la fusión. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luisa Jara con el código U243035 y en esta oportunidad vamos a ver el estado de situación financiera inicial de Química del Pacífico S.A. Bueno, el periodo es del 31 de diciembre y bueno, como vimos, la razón social es Química del Pacífico S.A. Ahorita vemos en el activo corriente, en efectivo equivalente de efectivo, tenemos 12.500.000 en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 27.500.000 y en inventarios 40 millones. En el total activo corriente tenemos 80 millones. También tenemos el activo no corriente en propiedad, planta y equipo 92 millones, en activos intangibles 8.000 millones. Y en el total de activos tenemos 180 millones, mil millones. Luego, en el pasivo corriente, en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, tenemos 18 millones, títulos por pagar 7.000 millones. En el total tenemos 25.000 millones. En el pasivo no corriente, en obligaciones financieras, tenemos 45.000 millones. Y en el total pasivo no corriente, 45.000 millones. Y en el total, 70.000 millones. En patrimonio neto por capital emitido, 90.000 millones. En otras reservas de capital, 8.000 millones y resultados acumulados, 12.000 millones. Y en el total patrimonio neto tenemos 110.000 millones. Y en el total del pasivo y patrimonio neto, 180.000 millones. Ahora vamos a ver el estado de situación financiera inicial de servicios de químicos, Óptimo CC. También tenemos en activo corriente, en efectivo y equivalente de efectivo, 8.000 millones, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, 22.000 millones, en inventarios, 20.000 millones, y eso nos da un total activo corriente de 50.000 millones. Por activo no corriente, propiedad, planta y equipo, 65.000 millones, activos intangibles, 5.000 millones, y en el total activo no corriente, 70.000 millones, y en total activo tenemos 120.000 millones. En pasivo corriente, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12.000 millones, tributos por pagar 3.000 millones y en total pasivo corriente 15.000 millones. Pasivo no corriente en obligaciones financieras 25.000 millones, total pasivo no corriente 25.000 millones. En total del pasivo tenemos 40.000 millones. Patrimonio neto por capital emitido, 65.000 millones, otras reservas de capital, 5.000 millones, y en resultados acumulados, 10.000 millones. Total de patrimonio neto, 80.000 millones, y total pasivo y patrimonio neto sería el total de 120.000 millones. Por asientos de incorporación, en- tenemos el reconocimiento del bloque patrimonial aportado por Química del Pacífico S.A. Tenemos la cuenta 10, efectivo equivalente y equivalente de efectivo. Debe tenemos 12.000
12.500.000. En cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 500, 27.500.000. Mercaderías 40.000 millones. Propiedad, planta y equipo 92.000 millones. Activos intangibles 8.000 millones. Cuentas por pagar comerciales en terceros tenemos en el haber en 18.000 millones. Tributos por pagar 7.000 millones. Obligaciones financieras 45.000 millones. Y capitalizaciones en trámite, aportes por fusión 110.000 millones. En reconocimiento del bloque patrimonial aportado por servicio, tenemos en efectivo y equivalente de efectivo 8.000 millones. En la cuenta 12, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 22.000 millones. Mercaderías 20.000 millones. Propiedades, planta y equipo 65.000 millones. Activos intangibles 5.000 millones. En el haber, cuentas por pagar comerciales 12.000 millones. Tributos por pagar 3.000 millones. Obligaciones financieras 25.000 millones. Y capitalizaciones en trámite por aportes por fusión 80.000 millones. Y en el tercero, por la formalización del capital social de Químicos S.A. En la cuenta 52 tenemos capital adicional en el debe en 190.000 millones. Y en el haber, en la cuenta 50 en capital social, 155.000 millones. En reservas, en la cuenta 58, 13.000 millones. Y en la cuenta 59 resultados acumulados, 22.000 millones. Bueno, ahora sí doy pase a mi compañera para el libro diario. Nuevamente, buenas tardes, docente. Bueno, en este caso, la dinámica contable es diferente, ¿no? Porque ya no existe una empresa absorbente y ambas sociedades desaparecen y nace una nueva empresa, la cual sería Kimpaxa. En el primer asiento se reconoce el bloque patrimonial de química del Pacífico, en el cual el debe se registran los activos que recibe Kimpac, los cuales son de 12.5 millones en efectivo, 27.5 en cuentas por cobrar y así, como podemos ver, totalizando un monto de 180 millones. En el haber se reconocen todos los pasivos asumidos de 18 millones, 7 millones en tributos, 45 en obligaciones financieras, sumando un total de 70 millones. La diferencia entre el activo y el pasivo corresponde al patrimonio neto aportado, equivalente a 110 millones, que se acredita en la cuenta 522, las cuales capitalizaciones en trámite, ya que la nueva sociedad aún no ha formalizado su patrimonio. El segundo asiento sigue exactamente la misma dinámica con servicios químicos ópticos, ¿no? Donde se debitan activos por 120 millones, se acreditan pasivos por 40 millones y el patrimonio neto transferido es de 80 millones, también se puede registrar, ¿no? En el cual también se registra en la cuenta 522. En el tercer asiento podemos ver la formalización ya del patrimonio de Kimpac, donde ya podemos ver, o podemos ya decir, ya nació la empresa, donde la cuenta 52 por capital adicional se debita por 190 millones, cancelando el saldo acumulado de las capitalizaciones en trámite. Posteriormente se acredita el capital social por 155 millones, las reservas por 13 y los resultados acumulados por 22 millones, dejando constituido el patrimonio definitivo de la nueva empresa. Sí, ya. Justo esta parte me gustaría hacer una pequeña acotación, porque a diferencia de la anterior empresa, donde, bueno, en el caso, ¿no? Anterior, de Perú Holding, se tenía registrada una inversión financiera de una, una cierta inversión. Al mismo tiempo, la otra empresa, Ferú Hotel, presentaba otro tipo de capital. Si ambas permanecían ahí registradas, el patrimonio se le estaría duplicándose, porque la inversión representa precisamente ese patrimonio, ¿no? Y es por eso, ese motivo que en el anterior caso se realizó una eliminación del patrimonio, limitando el capital de la empresa absorbida y acreditando la inversión financiera. Esta eliminación no representa una pérdida ni una ganancia, es únicamente evita la doble contabilización del mismo recurso. Ahora, en este caso que estamos viendo acá, que es sobre fusión por incorporación, es distinta porque corresponde a una fusión por el propio nombre dicho, ¿no? En este tipo de fusión ninguna empresa absorbe a otra. Tanto química del Pacífico S.A. como servicios químicos ópticos se extinguen jurídicamente y transfieren la totalidad de su patrimonio
para constituir una nueva empresa, la cual hemos mencionado es Kimpaxá. Debido a ello, la hoja de integración es mucho más sencilla que el caso anterior. Solo es necesario sumar los activos, pasivos y patrimonio de ambas empresas, ya que no existen inversiones recíprocas ni cuentas entre ellas que deban eliminarse, a diferencia del anterior. Química del Pacífico aporta un activo de 180 millones, conformado principalmente por 92 en propiedad, planta y equipo, 40 en inventarios, o mejor dicho, mercaderías, 27,5 en cuentas por cobrar y 12,5 en efectivo. Por su parte, en servicios químicos ópticos aporta 120 millones, destacando, ¿no?, que 65 es de propiedad, planta y equipo, 22 es en cuentas por cobrar y 20 en mercaderías. Al integrar ambas empresas, se obtienen un activo total de 300 millones. En cuanto al pasivo, Química del Pacífico transfiere 370, mientras que Servicios Químicos Ópticos aporta 40, obteniéndose así una suma de 110 millones. Finalmente, podemos ver que el patrimonio conjunto asciende a 190 millones, compuesto por 155 de capital, 13 de reservas y 22 de resultados acumulados. Como se mencionó, ¿no? A diferencia del caso de la absorción, aquí no existen columnas de eliminación, porque ninguna empresa posee inversiones en la otra. En consecuencia, todos los activos y pasivos se incorporan íntegramente a Kimpact. La principal diferencia entre ambas hojas de integración radica en que la absorción se elimina la inversión contra el patrimonio de la empresa. Ojo, ¿no? Para así evitar duplicidades. Mientras que en la incorporación simplemente se consolidan los patrimonios de las dos sociedades para dar origen a una nueva empresa, ya que éstas se extinguen y ya sale a flote una nueva persona jurídica. Como aquí ya podemos ver, eh, es el estado de situación financiera de la nueva empresa creada ya, constituida, mejor dicho. Aquí se puede mostrar la posición económica con la que inicia operaciones Kimpact, ¿no? Donde acá podemos ver que el total activo total asciende a 300 millones, donde se destaca la propiedad, planta y equipo con una suma de 157 millones, equivalente a más del 50% del activo total. El pasivo alcanza 110 millones, representando aproximadamente casi un cuarto de el activo, mientras que el patrimonio asciende a 190 millones, equivalente a más de la mitad. Esto demuestra que la nueva empresa que está operando, inicia sus operaciones con una estructura financiera sólida y con una adecuada capacidad para respaldar sus actividades económicas. Queremos ver, ¿no? Y diferenciar el por qué una hoja sí tiene eliminaciones y la otra no. La razón es porque la fusión de absorción existe una relación de inversión entre la empresa absorbente y la absorbida. Contablemente, esta inversión debía eliminarse contra el patrimonio para evitar una doble contabilización, como ya se mencionó, ¿no? En cambio, en la fusión por incorporación, como vemos ahorita, no existe una empresa controladora ni inversiones recíprocas. Ambas sociedades desaparecen y transfieren íntegramente sus patrimonios a una nueva empresa, por lo que no fue necesario realizar eliminaciones. Gracias. Gracias, profesor. Mi nombre es Luisa Jara. En esta parte vamos a desarrollar el punto referido a los requisitos para efectuar una reorganización empresarial mediante una fusión. En primer lugar, es importante señalar que la fusión es un proceso jurídico contable y administrativo mediante el cual dos o más sociedades integran su patrimonio. En el caso de la fusión por absorción, una sociedad absorbe e incorpora todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, la cual se extingue sin necesidad de entrar en liquidación. El primer requisito para realizar este proceso es el acuerdo de la Junta General de Accionistas. Cada una de las sociedades participantes debe aprobar la fusión conforme a su estatuto y a la Ley General de Sociedades. En este acuerdo se debe dejar constancia de la voluntad de fusionarse, la modalidad de reorganización y las condiciones principales bajo las cuales se realizará la operación. Luego se debe elaborar el proyecto de fusión. Este documento es la base técnica y legal del proceso, ya que contiene la identificación de las empresas participantes, los objetivos de la fusión, la fecha de entrada en vigencia, la valorización de los activos y pasivos, la relación de intercambio cuando corresponda y las modificaciones del capital social. Otro requisito importante es la elaboración de los estados financieros actualizados. Estos permiten conocer la situación real de la empresa antes de la fusión, identificando el valor de los activos, pasivos y patrimonio que serán transferidos. De esta manera, los accionistas pueden tomar una decisión informada.
También es necesario realizar la publicación del acuerdo de fusión. Esta publicación permite informar a terceros interesados, especialmente a los acreedores, garantizando la transparencia del procedimiento y permitiendo que puedan ejercer los derechos que la ley les reconoce. Bueno, en relación con ello se encuentra la protección de los acreedores. Si un acreedor considera que la fusión puede poner en riesgo el cumplimiento de una obligación pendiente, tiene derecho a formular oposición. En ese caso, la empresa debe garantizar la obligación o llegar a un acuerdo antes de culminar el proceso. Posteriormente, la fusión debe formalizarse mediante una escritura pública e inscribirse en la SUNAR. A partir de esa inscripción, la fusión produce efectos frente a terceros y la sociedad absorbente adquiere los derechos, todos los derechos, y la obligación de la sociedad absorbida. Finalmente, la empresa absorbente debe cumplir con las obligaciones contables y tributarias correspondientes. Esto implica registrar contablemente el patrimonio incorporado, actualizar sus libros societarios y conservar la documentación que respalde toda la operación, como vimos. En conclusión, la fusión empresarial requiere cumplir requisitos legales, societarios, contables, registrales y tributarios. El cumplimiento de esos requisitos va a permitir que la reorganización se realice de manera válida, transparente y conforme a la legalización peruana. Muchas gracias. Ahora doy paso a mi compañero Wender, que va a hablarles de la minuta. Muy buenas tardes, profesor, queridos compañeros. Continuando con la exposición, eh, voy a exponer unos ejemplos, en este caso las minutas de fusión, de la modalidad de reorganización de fusión, y una por absorción y una por incorporación. Pero sin antes, recordar que hacer una pequeña introducción, el modelo de reorganización por fusión. eh, un modelo que también llama también una estrategia que usan las empresas hoy en día para poder este, subsistir y mejorar su salud financiera, ¿no? Hay veces que se encuentran ya por liquidar sus cosas o en bancarrota y hacen estas estrategias o toman este camino para tomar fuerzas y subsistir y también poder crecer mucho más, ¿no? O ampliarse como sociedad. Entonces, en esta ocasión vamos a presentar lo que es la minuta por absorción, la minuta de fusión por absorción y la minuta de fusión por incorporación. En esta primera minuta tenemos como ejemplo lo que es las dos partes, que es la sociedad absorbida y la sociedad absorbente, ¿no? Acá podemos ver que es la sociedad, que es de la sociedad absorbente, que es Perú Holding de Turismo S.A. con el número de RUC que indica ahí. Y también tenemos a Perú Hotel S.A., ¿no? Con el número de RUC con el cual se identifica, la cual es la sociedad absorbida. Entonces, para que puedan existir estas dos partes, previamente es una junta de la directiva y de previo acuerdo, ¿no? Para poder elevar esta minuta a notario y posteriormente sea registrado. Acá indica eh, todo lo que se ha tocado, se va, e indica un poco sobre lo que es una ciudad urgente, una ciudad absorbida, ¿no? Y también aquí también hace un poco de detalle a lo que se está transfiriendo, ¿no? Eh, Económicamente, Perú Holding recibe los activos y asume todos los pasivos de Perú Holding, ¿no? La diferencia entre los activos y pasivos representa el patrimonio, o sea, es los activos en los pasivos en total iguales a los patrimonios. Por eso acá vemos todos los activos, todos los activos, de, estos son los activos que se están transfiriendo y también los pasivos. Ay, disculpa. En la cual resulta todo esto, los activos restados con los pasivos, el patrimonio, ¿no?
El aumento de capital por fusión es este, y el resultado acumulado incorporado vendría a ser este, ¿no? También tenemos por cuentas por cobrar. Acá entra más detalle lo que es los pasivos, ¿no? Y así. Entonces, eh, económicamente, como decía, ¿no? Perú Holding recibe todos los activos y asume todos los pasivos de Perú Hotel, ¿no? La diferencia entre los activos y los pasivos del patrimonio, eh, el patrimonio neto transferido. Y legalmente Perú Holding deja de existir, pero no se liquida, la cual es, como nos había mencionado nuestro docente anteriormente, eh, esto es una buena opción para una empresa que quiere liquidar, ¿no? Pero no se liquida porque si no opta por ser absorbida por otra empresa y transferir todo su patrimonio. Entonces, esto vendría a ser una minuta de lo que es una función por absorción, ¿no? Entonces tenemos la segunda minuta, que es la función por incorporación, ¿no? Eh, en esta segunda minuta se desarrolla una función, en este caso, Química Pacífico S.A. y Servicios Químicos Óptimos S.A. se extinguen, ¿no? Y juntas forman una nueva sociedad, como que esta sociedad con esta sociedad dejan de existir uniendo todos sus patrimonios para unirse, ¿no? Ahorita entramos en detalle, mira, entonces aquí tenemos las partes, Química Pacífico S.A. y Servicios, ¿no? También aquí tenemos en detalle todo lo que va a entrar, ¿no? La suma de total de sus activos, pasivos total. Entonces, como mencionaba anteriormente, activos menos pasivos total patrimonio neto. Aquí tenemos todos este, estos montos son los que van a conformar la nueva sociedad, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos, ¿no? A detalle una parte de la composición de lo que vendría a ser ya la nueva sociedad, que es llamada Impact, Impact S.A. Esta modalidad no hay una empresa que absorbe a otra. Como decía, ambas empresas entregan toda la totalidad de su patrimonio y se extinguen formando una nueva persona jurídica. Este caso es la nueva sociedad Impact, que nace, como les decía, ¿no? Que unían eh, la sociedad de acá, unida con la sociedad de acá, y prácticamente nacía una nueva. Era como papá y mamá y hacen el bebé, ¿no? Entonces, y esta es la modalidad por incorporación y esta vendría a ser la minuta con sus respectivos detalles y acuerdos que se han presentado previamente antes de levantar estos. Salvo que haya alguna observación mediante el notario, se tendría que rectificar para que posteriormente sea publicado en los registros públicos, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Para concluir, podemos sintetizar que la fusión por absorción y la fusión por incorporación constituyen mecanismos de reorganización empresarial que permiten integrar patrimonios sin necesidad de liquidar los activos y pasivos de las sociedades participantes, así garantizando la continuidad de sus operaciones sin cumplimiento de la Ley General de Sociedades. Así como el tratamiento contable aplicado mediante la hoja de integración patrimonial, los asientos contables y el libro diario, esto permitió reconocer adecuadamente las transferencias de activos, pasivos y patrimonio, asegurando que los estados de situación financiera reflejen de forma razonable la realidad económica resultante de cada proceso de función de manera transparente. Así podemos finalizar que el desarrollo de ambos casos evidenció la importancia de la correcta aplicación del plan contable general empresarial y de los principios contables de los procesos de reorganización
societaria, ya que un registro adecuado garantiza información financiera confiable para la toma de decisiones y el cumplimiento de las obligaciones financieras legales. Eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias.